Hashtag La Letra Chica. Bien, en este programa varias veces hemos hablado y seguiremos haciéndolo porque es muy necesario, de toda la problemática de los asentamientos, del derecho al suelo, del derecho a habitar, del derecho a una vivienda de calidad, que estuvo muy en boga durante los últimos años el término vivienda digna, y creo que ya hasta está pasado, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que es indigno decir vivienda digna, que lo que hablamos es que se precisa una vivienda de calidad, vivir realmente bien. Digna como que ponía, para mi gusto, un poquito bajo a nivel de léxico el objetivo. Así que recibimos, para hablar de estas cuestiones en nuestra ciudad, a dos representantes de la Coordinadora Nacional de Asentamientos. Son Ada González y Karina Ceballos. Muchas gracias por estar, muchachas. Gracias. Y es Gracias a ustedes. por favor. Y la primera pregunta es bien abierta, a propósito de todo esto que venimos hablando, del proyecto de la isla, que se estén manejando estas cuestiones en estos tiempos y con las enormes necesidades habitacionales de cientos de miles de uruguayos, porque hay más de 200.000 personas, recordemos por las dudas, viviendo en asentamientos, en alrededor de 600 asentamientos en nuestro país, y además está decir que muchísimos son niñas y niños. ¿Cuáles son las primeras ideas que les parece importante señalar? Y bueno, gracias, ya les dijimos. Primero, nosotros lo que hacemos énfasis, que pedimos, es las mesas interinstitucionales para eso mismo, para poder ordenar, coordinar con todos los factores, todos los actores involucrados, ¿no? De la sociedad toda, los ministerios, los vecinos, las organizaciones sociales, como en este caso nosotros, para poder coordinar y tomar acciones eficaces, reales, para esta problemática que es la segregación que estábamos escuchando recién, que estaban hablando en el bloque anterior. En este caso, esta clase de segregación es obligada, no es una segregación que nosotros elegimos. Es producto de la discriminación, de la exclusión social. Si vamos a los asentamientos, si recorren los asentamientos, la población afrodescendiente es mayoritaria en los asentamientos. Y bueno, tenemos la población de los pueblos originarios también, que no se mencionan, pero sí existimos. Y bueno, la violencia que se vive en la sociedad toda, pero dentro de los asentamientos, nosotras como mujeres, niños y adolescentes estamos expuestos constantemente a la violencia que esta situación de habitacionales generan, ¿no? La droga, bueno, las personas privadas de libertad, por ejemplo, en los asentamientos, abundan las personas que salen de la prisión, liberados, que salen sin herramientas para incluirse a la sociedad, y eso, bueno, genera cada vez más violencia y cada vez más exclusión, la discriminación que vivimos. Y se escucha mucho un discurso de que les gusta vivir así, y está lejísimo de la realidad, lejísimo de la realidad. Es más violencia eso, ¿no? Es violencia, porque exactamente. Es un discurso de odio. Yo me permito, es un discurso de odio, de aporofobia. Claro. Y racismo. Racismo, claro que sí. Sí, bueno, yo voy a hacer énfasis en otra de las propuestas. Yo ya mencionaba una, que son las mesas interinstitucionales en todos los territorios con la participación de la vecina. Y la otra es, nosotros decimos que tiene que ser intervención integral del Estado en los asentamientos, porque no es un problema que sea solo de vivienda, sino que es de educación, de trabajo, de acceso a la educación, al trabajo, a la cultura, a la justicia. Y hacemos centro en la educación y pedimos becas para las mujeres, porque hemos hecho asamblea en los asentamientos y nos han dicho que no saben leer y escribir. Entonces, desde el punto de vista de género, una mujer que no sabe leer y escribir y con 3 horas disponible o menos, dependiendo la distancia, porque es el horario que tienen los chiquilines en la escuela, porque no todas las escuelas son de 8 horas, ¿qué oportunidad de trabajo puede tener? Ninguna. Terminan reciclando los contenedores de basura o limpiando zanjas.
o haciendo trabajo sexual, o vendiendo droga, o sea, ¿no? Termina porque estamos cada vez más y más y más excluidas de la sociedad. Entonces, nosotras nos preguntamos, ¿cómo les explicamos, por ejemplo, a las vecinas de Felipe Cardoso que viven arriba de la basura, entre las ratas? Lorena tiene 30 años, le dije, ¿sabes hace cuánto está el asentamiento? Yo nací acá, me dice, tiene 2 hijos adolescentes que también se criaron ahí en el asentamiento, arriba de la basura entre las ratas, ¿no? Entonces, han pasado todas las instituciones por el asentamiento y ninguna ha hecho absolutamente nada. Ahora nosotras tuvimos una reunión con Desarrollo Social de la Intendencia y vamos a instalar una mesa. Sabemos que las vecinas están totalmente descreídas de las instituciones porque han pasado todas y ninguna ha hecho absolutamente nada. Lo que le queremos decir a Lorena y a todas esas vecinas es que no están solas, que las 50 mujeres que integramos esta coordinadora de 40 asentamientos distintos, vamos a presionar junto con ella para que esta vez sí se haga algo en el asentamiento Felipe Cardoso, que es un lugar totalmente olvidado. Entonces, ¿cómo le explicamos a esa gente que las exoneraciones de impuestos a esta isla vale más que la vida de las 60 familias que están ahí, los niños y las niñas que están ahí? Las vecinas que están en Maracaná Sur, que son 500 familias, hace también 30 años que están peleando por el realojo. Entonces, el plan avanzar de las 120 asentamientos, dicen que van a intervenir en 120 asentamientos y las vecinas están pidiendo reuniones hace meses al Ministerio de Vivienda para saber qué es lo que implica esa intervención. O sea, hasta el momento, ¿cómo ha sido el vínculo? Porque hablaste, Karina, del gobierno departamental, pero con el gobierno nacional. No responde a las vecinas en los barrios, no le responde a la vecina Olga de Maracaná Sur, ya no puede más. Vamos a empezar a difundir a partir de mañana material de ese asentamiento. Pidiendo reunión al Ministerio de Vivienda a ver qué es lo que se va a hacer en el asentamiento, porque ellas tienen una cañada y viven entre la caca. Lamentablemente hay muchos asentamientos que están así, pero entonces salen públicamente y nos dicen, vamos a intervenir en 120 asentamientos. Bueno, pero ¿qué implica eso? Porque quizás, por eso pedimos, hay que analizar caso a caso y por eso pedimos las mesas interinstitucionales, porque puede haber algún asentamiento que quizás no esté todo el asentamiento en situación de emergencia, pero sí hay casos. Por ejemplo, en Valle Edén está Lorena con 4 chiquilinas amontonadas en un ranchito, ¿no? Entonces, todo el asentamiento no está en una situación de emergencia, pero Lorena no puede esperar más, ¿me explicó? Entonces, pedimos las mesas interinstitucionales porque eso se tiene que resolver con voluntad política. No podemos decirle a la gente que vaya a llenar un expediente al centro comunal que pasa 2, 3 años, 10 años, 20 años y no hay respuesta. Hay una burocracia tremenda. Entonces, eso es lo que decimos. Hay casos que quizás pueden esperar, pero hay casos de asentamientos enteros como el de Mendoza y Antares que no puede esperar más. Entonces queremos saber, nosotras y las vecinas del barrio, qué es lo que implica la intervención en esos 120 asentamientos. Las vecinas están pidiendo reunión al Ministerio de Vivienda, que salió públicamente a decir que iba a intervenir 120 asentamientos, y resulta que en Maracaná Sur son 500 familias y van a realojar 20. ¿Y qué pasa con las 480 el resto? O sea, y ¿qué va a después los pasar? asentamientos que nombraste, Felipe Cardoso y Aquiles Lanza, 3 de... El nuevo comienzo, el 30 de junio, eso, ¿no? Una persona que tienen todo lo que necesitan, van a recibir exoneraciones de impuestos y no sabemos los números descomunales que los manejan los economistas. Nosotras, y por el otro lado tenemos mujeres que están luchando con los puños para resolver una vivienda para los gurises, para ellas, y son criminalizadas. Entonces el 30 de junio están con el corazón en la boca. La Intendencia tiene tierras para Nuevo Comienzo, pero el Ministerio de Vivienda tampoco contesta. Y entonces la opción al 30 de junio es o van presa o terminan en la calle con los gurises. Por el tema del desalojo.
Esas Sí. son la respuesta que están teniendo. Valentín Martínez es otro asentamiento que hay 27 familias hace 30 años que están entre la rata, entre la basura, los gurises tienen plombemia, en Maracana Sur también. Hay asentamientos en el interior que también quisiéramos mencionarlo para aprovechar la oportunidad, que todos en la misma situación de precariedad. Entonces, nosotras, ¿cómo le explicamos a estas compañeras, a estas mujeres guerreras resilientes en los barrios, que es más importante instalar una isla y invertir, que el Estado, que nosotros pagamos impuestos, pague exoneraciones de impuestos a esta gente, a estas élites, en vez de resolver con la cantidad de viviendas vacías y abandonadas que hay en el centro de la ciudad? Y la gente viviendo entre las ratas y entre la caca y entre las cañadas. Yo quiero agregar a eso que dice Karina, que nosotras hacemos énfasis en la organización, ¿verdad? Que los vecinos se organicen, por eso les vamos a dejar nuestro contacto, más allá de la realidad que se vive, que es casi imposible decirle a una vecina, vení a una reunión, vení a hacer, porque las personas, estamos sumergidos en 20 millones de vulneraciones, ¿no? Como para ir a sentarte a una reunión y qué sé yo, que ya está la gente totalmente desesperanzada, porque la cultura de segregación en la que estamos inmersas, y de esta exclusión que cada día aumenta y aumenta y aumenta más, pareciera que no tiene solución, que no hay manera de revertirlo, sino todo lo contrario. Pero en estos años que nosotras estamos organizadas, nos dimos cuenta que sí podemos y que vamos a hacer que se escuchen nuestras voces y que los cambios van a surgir, vamos a salir adelante, porque somos parte de la sociedad. Nosotros somos parte de esta sociedad y tenemos que ser escuchados. Lo que queremos es que se respeten los derechos humanos, nuestros derechos humanos. Derecho a la vivienda, por ejemplo, el para derecho arrancar por a ahí. la Después vivienda, tenemos otro montón pero- también. de Salud, educación, de todo. justicia. Pero, claro, tener en cuenta de que los bloques no se comen. Entonces, Totalmente. y vincularlo también con que hace poco una mujer se desmayó en una olla porque hacía 3 días que no comía, ¿no? Entonces, por eso pedimos las becas, para promover a las mujeres, pues nosotras no podemos ir a un barrio a decirle a una compañera que sería bueno que terminara la escuela si no tiene nada en la panza, ¿no? Entonces, para decirle eso, necesitamos becas de estudio para las mujeres y para los y las adolescentes también. Ada, Karina, ¿quieren pasar los datos para contactarse? Sí, el Facebook Sí. que tenemos, la página. MUG, de la Coordinadora Nacional de Asentamiento, o 098 65 54 50, ese número también se puede. 098 suavecito con ese. 098 65 54 50. Perfecto. Bien. Y bueno, eso, que la forma es estar organizados. Y bueno, nosotros no somos vecinas de barrios, no estamos haciendo política ni mucho menos. Lo que estamos es exhortando a los vecinos y a las vecinas a que nos organicemos para revertir y poder transformar la sociedad y revertir esta cultura de exclusión, de discriminación y de castigo, porque no solo nos excluyen y nos discriminan, sino que nos castigan, porque esta realidad que estamos viviendo de las cárceles, hacemos énfasis en eso porque es algo también que está creciendo cada vez más, la violencia, poblándose cada vez más las cárceles, y esta cultura no nos lleva a ningún lado, todo lo contrario. Entonces, el gobierno, el Estado, tiene que intervenir, pero de una manera diferente, no con violencia. Todas las acciones que se toman en nuestro entorno son de violencia. Sí, nosotras también pedimos que la cultura llegue a los barrios. asentamientos, porque hay que ponerse en el lugar de mujeres que tienen 4, 5, 10 chiquilines,
que no tienen celular, no tienen internet, no tienen 25 pesos para el boleto. Entonces, que lleguen payasos, títeres, actividades culturales, hip hop, talleres a los asentamientos. Centros de barrio. Entonces, también atendiendo a la salud mental, al tema de las adicciones. Nosotras, por ejemplo, en estos años hemos hecho talleres. Llegamos, bueno, tenemos compañeras del interior y por medio del Zoom hemos hecho más de 10 talleres a modo informativo, educativo, de género, violencia doméstica. Bueno, hace poco hicimos de mujer y discapacidad. O sea, todo ese tipo de herramientas para que las personas podamos abrir la mente, entender que tenemos derechos y que tenemos que hacer valer nuestros derechos. Ada y Karina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se nos termina el programa por hoy, pero es una obviedad decirles que las puertas no solo de la